Quien me mira hoy solo ve a una ancianita frágil, pero detrás de esa sonrisa arrugada se esconde una niña a la que le arrancaron la inocencia las manos de quienes debían protegerla. Las cicatrices más profundas son aquellas que nadie puede ver. Mi nombre es Josefa Almeida Cardoso, pero todos me conocen como Doña Doriña. Tengo 87 años y cargo desde hace más de 7 décadas un secreto que me consumió por dentro como un veneno lento. Nací y fui criada en Valle de la Serena, un pueblecito en 1900 del interior de Extremadura, donde el sol nacía perezoso detrás de las sierras y se ponía tiñendo el cielo de un naranja que parecía una pintura de artista. Era un lugar sencillo, con una plaza central, una capillita blanca y casas con patios que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Un lugar donde todo el mundo sabía de la vida de todo el mundo, menos lo que realmente sucedía detrás de las puertas cerradas. Nuestra casa estaba un poco apartada del centro, en un caminito de tierra que, en los días de lluvia, se convertía en un barrizal. Era una casa sencilla, de madera, con un porche en la parte delantera, donde mi padre solía sentarse después del trabajo para tomar un café y observar el mundo pasar. ¿Y qué hombre era mi padre, Dios mío? Don Antonio era jardinero. Tenía las manos callosas por el trabajo duro, pero un tacto tan delicado que hacía florecer a las flores más testarudas como por milagro. Me gustaría mucho que dejaran un comentario diciendo desde dónde están viendo este video. Saber que hay gente de tantos lugares diferentes escuchándome me da fuerzas para continuar con esta historia tan difícil. Si pueden darle a me gusta y suscribirse al canal también, me ayuda mucho. Es como un abrazo virtual que ustedes me dan. Mi padre se despertaba con las gallinas, incluso antes de que saliera el sol. Se lavaba la cara en la palangana de aluminio que estaba en el patio. Se tomaba un café solo fuerte que él mismo preparaba para no despertar a mi madre y salía para el trabajo silbando en voz baja. Cuidaba de los jardines de las familias ricas del pueblo, pero el jardín que más le gustaba era el de doña Cecilia, nuestra vecina de la casa grande que estaba justo después de la curva. Doña Cecilia era viuda, no tenía hijos, y trataba a mi padre con un respeto que no todo el mundo le tenía a un simple jardinero en esa época. Don Antonio, usted no es jardinero, es un artista, le decía, y los ojos de mi padre brillaban como estrellas. Él se pasaba horas en ese jardín conversando con las plantas como si fueran personas, y ellas le respondían creciendo más bonitas que en cualquier otro lugar. Yo tenía 10 años cuando todo sucedió, pero recuerdo cada detalle como si fuera hoy. Antes de eso, mi vida era sencilla, pero feliz. Mi padre insistía en llevarme con él siempre que podía. Doriña es mi ayudante especial, decía con orgullo cuando alguien le preguntaba qué hacía yo allí. Aprendí con él la diferencia entre todas las flores, la mejor época para plantar cada una, cuánta agua y sol necesitaban. Las plantas son como las personas, hija, me enseñó. Cada una necesita un cuidado diferente para crecer fuerte. Mi madre, doña Elena, era otra historia. Desde que tengo memoria, ella tenía días malos, como mi padre los llamaba. Días en que no salía de la cama, en que lloraba sin motivo, en que rompía cosas y les gritaba a las paredes. Tu madre está enferma de la cabeza, Doriña, me explicó mi padre cuando yo era demasiado pequeña para entender. Pero no es culpa suya y tenemos que tener paciencia. Y él la tenía, Dios mío. Cuánta paciencia tenía ese hombre. En los días buenos, ella incluso sonreía. Hacía un dulce de calabaza, que estaba delicioso, e incluso me peinaba y me hacía trenzas. Pero esos días se fueron volviendo cada vez más raros. La mayor parte del tiempo se quedaba quieta en un rincón, con una mirada perdida, o se irritaba por cualquier tontería. Había veces que desaparecía con el dinero que mi padre guardaba, debajo del colchón, dinero ganado con sudor que él estaba ahorrando para enviarme a la escuela, en el pueblo vecino, donde la enseñanza era mejor. ¿Para qué necesita esa niña estudiar tanto? Acabará igual que yo, cuidando de la casa, decía. Y mi padre solo bajaba la cabeza e iba a trabajar más horas para volver a ahorrar. Había días que ella ni me miraba a la cara, como si yo ni siquiera existiera. En otros, me vigilaba como si yo fuera a hacer algo malo en cualquier momento.
Igual que su padre, murmuraba con desprecio, como si parecerse a mi padre fuera lo peor del mundo. Pero mi padre era mi héroe, mi puerto seguro, mi cielo estrellado en las noches oscuras. Él me llevaba en su espalda cuando el camino era demasiado largo para mis pequeñas piernas. Me contaba historias que inventaba en el momento antes de dormir. Me enseñaba a reconocer los pájaros por su canto. Un día volarás lejos, hija mía, me decía, más lejos de lo que yo jamás he conseguido. Los domingos, nuestro día favorito, nos levantábamos temprano e íbamos a pescar en el arroyo que le daba nombre al pueblo. Nos sentábamos uno al lado del otro en la orilla, con los pies colgando en el agua fresca, compartiendo un trozo de pan con mantequilla que él traía envuelto en una servilleta. Eran los mejores momentos de mi vida, cuando el mundo parecía perfecto y yo creía que nada malo podría suceder. Mi padre tenía una forma especial de hacer que las cosas más simples parecieran mágicas. Cuando llovía fuerte y yo le tenía miedo a los truenos, él me enseñaba a contar los segundos entre el relámpago y el ruido. Cada segundo es 1 kilómetro que la tormenta está lejos de nosotros, me explicaba. Y aquello se convertía en un juego que ahuyentaba el miedo. Cuando me caía y me raspaba la rodilla, él soplaba la herida 3 veces y decía que su soplo tenía poderes curativos especiales. Y juro que el dolor se pasaba al instante. Doriña, él siempre me llamaba así, con un cariño en la voz que hasta hoy resuena en mis oídos. Prométele a tu padre que nunca perderás ese brillo en los ojos, esa forma de ver la belleza en todo. Y yo lo prometía, sin saber que esa promesa sería tan difícil de cumplir. Mi padre no era un hombre con estudios, apenas sabía escribir su propio nombre, pero tenía una sabiduría que no se aprende en los libros. Él conocía los ciclos de la luna, sabía cuándo iba a llover solo con mirar al cielo, entendía el lenguaje silencioso de las plantas. Todo en la vida tiene su tiempo, hija, me enseñó. No sirve de nada querer apurar lo que necesita madurar despacio. Yo era hija única, fruto de un matrimonio que, por lo que entendí años después, nunca fue feliz de verdad. Mi madre se casó porque se quedó embarazada. Mi padre se casó por responsabilidad. Él lo intentó, Dios sabe cómo lo intentó, para que aquello funcionara. Le traía flores, incluso sabiendo que terminarían en la basura. Le hablaba con una paciencia de santo, incluso cuando ella lo trataba como si fuera menos que una persona. Tu padre es un cobarde, me decía mi madre cuando estábamos a solas. Un hombre que no tuvo el valor de irse de aquí, de buscar algo mejor. Yo no entendía cómo podía decir eso de alguien que trabajaba de sol a sol para que no faltara nada en casa. En la escuela, yo no tenía muchos amigos. Los otros niños creían que mi madre era rara, decían que estaba loca y terminaban alejándose de mí también. Pero mi padre nunca dejó que me sintiera sola. La gente le tiene miedo a lo que no entiende, Doriña. Me explicó una vez cuando llegué a casa llorando porque nadie quería jugar conmigo. Pero un día verán lo especial que eres. Él me secó las lágrimas con esas manos callosas y me llevó a ayudar en el jardín de doña Cecilia, donde me pasé la tarde aprendiendo a hacer esquejes de rosas. Doña Cecilia también me quería mucho. Siempre que yo iba con mi padre, me ofrecía un vaso de leche con galletas de almidón que ella misma hacía. Se sentaba conmigo en el porche y me mostraba libros con dibujos de colores, me enseñaba palabras nuevas, me contaba historias de cuando era joven y había viajado a lugares que yo ni sabía que existían. Esta niña tiene una luz especial, don Antonio, le decía a mi padre, que sonreía con ese orgullo que solo los buenos padres sienten. Ella se daba cuenta de los problemas que teníamos en casa. Había días en que yo llegaba allí con un moretón en el brazo de cuando mi madre me agarraba con fuerza o con ojeras, por no haber dormido bien, porque ella se había pasado la noche teniendo uno de sus ataques, gritando y rompiendo cosas. Doña Cecilia nunca preguntaba directamente, pero sus ojos preocupados lo decían todo. Ella empezó a invitarme más a menudo, a enseñarme a leer y a escribir mejor que en la escuela, a mostrarme que existía un mundo más allá de esa pequeña vida nuestra. Y así fueron mis primeros 9 años de vida, una danza constante entre la luz que mi padre traía y la sombra que mi madre proyectaba. Yo aprendiendo a caminar con cuidado, a leer los humores, a esconderme cuando era necesario
y a guardar para mí los secretos de nuestra casa, porque lo que pasaba entre esas paredes era asunto nuestro. Mi padre siempre decía, no hace falta que todo el pueblo se entere. Esa mañana de jueves fue la última vez que vi a mi padre salir para el trabajo, silbando en voz baja y prometiendo traerme una sorpresa a su regreso. Si yo hubiera sabido, habría corrido hacia él, lo habría abrazado con toda la fuerza que mis brazos delgados permitían, le habría dicho cuánto lo amaba. Pero uno nunca sabe cuándo es la última vez, ¿verdad? La vida no nos avisa cuando va a arrancarnos lo que tenemos de más valioso. Esa mañana, el cielo estaba más azul de lo habitual. Las cigarras cantaban como si estuvieran ensayando para un concierto, y había un perfume de dama de noche en el aire, incluso sin ser hora de que esas flores se abrieran. Detalles que solo percibí después, como si la naturaleza hubiera estado intentando avisarme de que algo importante estaba a punto de suceder. Mi padre se fue, como todos los días, pero antes de irse, se detuvo en la puerta, miró hacia atrás y me sonrió de una forma diferente. Una sonrisa que parecía guardar todos los secretos del mundo. Cuida de tu madre, Doriña, fueron sus últimas palabras. Y no te olvides nunca de cuánto te quiere tu padre. Yo le saludé sin darle importancia, sin saber que esas palabras se quedarían grabadas en mi memoria para siempre, como un tesoro precioso que yo revisitaría en los momentos más oscuros que estaban por venir. Porque ese mismo día, todo lo que yo conocía como vida se desmoronaría como un castillo de arena con la marea alta, y el monstruo que dormía dentro de mi madre finalmente mostraría su verdadera cara. Fue un jueves de octubre de 1955, que mi mundo se puso patas arriba. Recuerdo que el sol estaba casi poniéndose cuando llamaron a nuestra puerta. Yo estaba en la cocina intentando hacer unas gachas de maíz, al estilo que le gustaba a mi padre. Quería darle una sorpresa cuando regresara del trabajo. Mi madre estaba acostada. Había sido uno de sus días malos. Cuando abrí la puerta, vi el rostro de don Juvenal, que trabajaba con mi padre, en los jardines de las casas grandes. Don Juvenal nunca fue un hombre de muchas palabras, pero ese día parecía que se había tragado la lengua. Se quedó allí parado, el sombrero en las manos, girándolo entre los dedos como si quisiera perforar la parte de abajo. «Le pasó algo a su padre, chica», me dijo finalmente con la voz entrecortada. «Se cayó en el jardín de doña Marlene y no se levantó más». Al principio no lo entendí bien. Creí que mi padre había tropezado, se había lastimado la pierna, algo así. Pero cuando vi los ojos de don Juvenal llenos de lágrimas, me di cuenta de que era más grave. Su corazón se detuvo, Doriña. Fue muy rápido. Ni siquiera sufrió. El doctor dijo que fue un infarto fulminante. Las palabras entraron en mis oídos, pero no tenían sentido en mi cabeza. ¿Cómo que mi padre había muerto? Papá, que esa misma mañana me había dado un beso en la frente y me había prometido traerme una sorpresa. No podía ser verdad. Sentí que mis piernas flaqueaban. El suelo parecía haberse esfumado bajo mis pies. Mi padre no podía haber muerto así de repente, sin ni siquiera despedirse. Don Juvenal me dijo que necesitaba avisar a mi madre. La llamé, pero ella no respondió. Tuve que ir a la habitación y sacarla de la cama. «Mamá, don Juvenal está aquí. Es sobre papá». Ella abrió los ojos, irritada por haber sido despertada, y fue a la sala, arrastrando los pies, atándose el camisón descolorido en la cintura. Cuando don Juvenal le contó lo que había sucedido, creí que mi madre se derrumbaría, que gritaría, lloraría, se desesperaría, pero ella se quedó parada, mirándolo con una expresión que yo no lograba descifrar. No era tristeza, no era conmoción, era como si estuviera procesando una información complicada. ¿Y el cuerpo? Fue lo primero que preguntó con una voz fría que me dio escalofríos. «Está en la casa de doña Marlene. El doctor aún está allí. Lo traerán a casa tan pronto como puedan». Mi madre asintió como si estuviera recibiendo noticias sobre el tiempo, no sobre la muerte de su marido. «Puede irse, don Juvenal. Gracias por avisar». Y le cerró la puerta en la cara. Me quedé parada en el medio de la sala, las lágrimas corriendo por mi rostro sin que yo ni siquiera me diera cuenta. Mi padre había muerto. Papá, mi héroe, mi protector, mi mejor amigo. ¿Cómo iba a vivir sin él? ¿Quién me llevaría a pescar los domingos?
¿Quién me enseñaría los nombres de las plantas? ¿Quién me defendería cuando mi madre tuviera sus días malos? Deja de lloriquear, chica, me dijo mi madre, mirándome con desprecio. Tendrás que ser fuerte ahora. Tu padre no regresará. Esa noche trajeron el cuerpo de mi padre para velarlo en casa, como era costumbre en esa época. Lo colocaron en 1900 la sala, en un ataúd simple, con un rosario en las manos cruzadas sobre el pecho. Parecía que estaba durmiendo, pero su rostro ya no tenía ese brillo de vida que siempre me encantó. Estaba pálido, inmóvil, como una estatua de cera que solo recordaba vagamente a mi padre. La gente del pueblo comenzó a llegar. Vecinos, conocidos, incluso gente que yo nunca había visto. Trajeron café, pan, pastel de maíz. Se sentaban, rezaban, contaban historias sobre mi padre. Don Antonio era un hombre bueno. Decían, trabajador, honesto, nunca le negó ayuda a nadie. Doña Cecilia fue de las primeras en llegar. Me abrazó fuerte, sin decir nada, solo apretándome contra ella mientras yo lloraba. Ese abrazo sincero fue el único consuelo que recibí esa noche. Después se acercó a mi madre, que estaba sentada en un rincón extrañamente callada. Elena, oí a doña Cecilia decir en voz baja, si necesitas cualquier cosa, estoy aquí. Cualquier cosa de verdad. Mi madre solo asintió sin levantar la vista. Parecía estar en otro mundo, como si ese velatorio no tuviera nada que ver con ella. Me pasé la noche entera sentada al lado del ataúd de mi padre. No podía irme de allí, como si mi presencia pudiera de alguna forma traerlo de vuelta. La gente intentaba sacarme, me decían que necesitaba descansar, pero yo me negaba. Era mi última noche con mi padre, y yo no iba a desperdiciar ni un solo minuto. De vez en cuando extendía la mano y le tocaba la suya, tan fría, tan diferente de esas manos cálidas, que siempre me daban seguridad. Yo todavía no podía creer cómo alguien tan lleno de vida podía simplemente irse así, sin avisar. Al día siguiente, se llevaron a mi padre al cementerio. Lo enterraron en un rincón simple debajo de un árbol de jacaranda que, irónicamente, estaba todo florido en esa época del año. A mi padre le habría parecido bonito, él que amaba tanto las flores. El cura dijo unas palabras. La gente tiró flores sobre el ataúd y luego comenzaron a tirar tierra. Cada pala de tierra que caía era como si estuvieran enterrando un pedazo de mi corazón junto a él. Cuando regresamos a casa, el silencio era ensordecedor. La gente se había ido, llevándose consigo el murmullo que de alguna forma hacía ese dolor un poco menos solitario. Ahora solo estábamos mi madre y yo en un vacío que parecía no tener fin. 2 semanas se pasaron en un estado de letargo. Yo me arrastraba por la casa como un fantasma, sin ganas de comer, de jugar, de vivir. Mi madre casi no me hablaba. Se pasaba los días encerrada en su habitación o sentada en la mecedora del porche, mirando a la nada con esa misma mirada vacía. Las vecinas traían comida, preguntaban si necesitábamos algo, pero enseguida se iban, incómodas con ese clima pesado que se había instalado en nuestra casa. Fue en la 3ª semana después de la muerte de mi padre que todo comenzó a cambiar. Yo estaba en el patio, mirando a las plantas que mi padre cuidaba con tanto cariño y que ahora comenzaban a marchitarse, cuando mi madre apareció en la puerta. Parecía diferente. Había una extraña energía en ella, un brillo en los ojos que yo nunca había visto antes. «Ven aquí, Doriña», me llamó con una voz que intentaba ser dulce, pero que me sonaba falsa. Obedecí con ese nudo en el pecho que yo siempre sentía cuando ella usaba ese tono. Cuando entré en la sala, vi que ella había guardado todas las cosas de mi padre en una caja grande. Sus ropas, sus pocas pertenencias, incluso el sombrero que él usaba para trabajar. «¿Qué está haciendo?», pregunté, sintiendo que el miedo crecía dentro de mí. «Limpiando la casa. Ya no necesitamos estas cosas», respondió como si estuviera hablando de trastos viejos, no de los recuerdos de mi padre. «Pero mamá, son las cosas de papá», protesté, con las lágrimas volviendo a mis ojos. «Tu padre está muerto, Doriña, muerto y enterrado, y nosotras tenemos que seguir adelante», me dijo con una frialdad que me heló hasta los huesos, como si estuviera anunciando que iba a tirar un mueble, roto, no los recuerdos del hombre que había sido su marido durante 10 años.
Cuando cogió la caja y comenzó a caminar hacia la salida, corrí detrás de ella. «No puede hacer eso. Por favor, mamá, déjame al menos quedarme con algunas cosas suyas». Fue entonces que ella se dio la vuelta y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Un odio profundo, visceral. «¡Basta!», gritó, soltando la caja en el suelo con un estruendo. «Basta de este lloriqueo. Tu padre era un cobarde, un inútil, que ni siquiera logró juntar dinero suficiente para dejarnos seguras cuando muriera. Y ahora tengo que cargar con el peso de criarte sola». Me quedé paralizada. Sus palabras me golpeaban como si fueran latigazos. ¿Cómo podía hablar así de mi padre, del hombre que había trabajado de sol a sol hasta el último día de su vida para darnos lo mejor que podía a nosotras dos? «No puede hablar así de él», susurré, la voz temblando de rabia y dolor. Fue cuando sentí el fuerte golpe en mi cara, tomándome tan por sorpresa que me tambaleé hacia atrás. Mi madre nunca me había pegado así antes. Tenía sus momentos de irritación, de gritos, pero nunca había llegado a ese punto. «No me digas lo que puedo o no puedo hacer, ingrata», vociferó, los ojos inyectados en sangre, la respiración pesada. «Ahora soy yo la que manda en esta casa y vas a aprender a respetarme». Esa noche me encerré en mi habitación y lloré hasta que no tuve más lágrimas. Lloré por mi padre, por su ausencia que dolía como una herida, abierta. Lloré por la madre, que yo nunca tuve de verdad, por la familia que ahora estaba destrozada para siempre. Y lloré por mí, por la niña de 10 años que de repente se vio tan sola en el mundo. En los días que siguieron, fue como si un monstruo se hubiera apoderado de mi madre. La mujer que antes alternaba entre días buenos y malos, ahora parecía tener solo días terribles. Los gritos se volvieron constantes, los golpes frecuentes por cualquier cosa. Si me demoraba en hacer una tarea, si la comida no estaba como ella quería, si yo mencionaba el nombre de mi padre. «Tu padre ya no está aquí para consentirte», gritaba, sacudiéndome por los hombros con tanta fuerza que mis dientes chocaban unos contra otros. «Ahora vas a aprender a vivir en el mundo real». Una noche, regresó a casa oliendo a bebida. Nunca había visto a mi madre beber antes. Mi padre no permitía el alcohol en casa. Ella se tambaleaba, decía cosas sin sentido, se reía sola. Cuando me vio sentada en la mesa intentando hacer mis deberes, se acercó a mí con pasos inciertos. «Mírate», dijo, sujetándome la barbilla con fuerza, obligándome a mirarla. La cara de él, los mismos ojos, la misma forma de ser. «¿Crees que no sé que te quería más a ti que a mí? ¿Que prefirió trabajar hasta que le sangraron las manos para darte estudios en vez de darme una vida mejor?» Intenté soltarme, pero ella solo me apretó más. Yo era bonita, ¿sabes? Podría haberme casado con cualquiera, haberme ido de este pueblo, pero me quedé atrapada aquí con un hombre que apenas sabía escribir su propio nombre y una hija que solo me dio problemas. La rabia de ella era como un veneno que se esparcía por el aire, asfixiándome. Logré soltarme y corrí a mi habitación, cerrando la puerta con llave. La oí venir detrás, golpeando la madera con tanta fuerza que creí que la iba a destrozar. «Abre esa puerta, ingrata. Ábrela o te arrepentirás». Me quedé acurrucada en la cama, el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Después de un rato que pareció una eternidad, los gritos se detuvieron. Oí sus pasos alejándose, tropezando por el pasillo, y luego el golpe de su cuerpo cayendo en su cama. Solo entonces respiré hondo, las lágrimas silenciosas mojando mi almohada. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi habitación al cielo estrellado, recé por primera vez desde la muerte de mi padre. Recé pidiendo fuerza, pidiendo protección, pidiendo un milagro que me sacara de esa pesadilla. Lo que yo no sabía era que las cosas aún podían empeorar mucho, y empeoraron. Mi madre comenzó a encerrarme en casa cuando salía. Decía que era para que yo no huyera, para que no hiciera nada malo, pero yo creo que en el fondo era para que nadie viera las marcas que ella me dejaba. Los moretones en los brazos de tanto sacudirme, el labio partido de las veces en que ella perdía por completo el control. Dejé de ir a la escuela. Ella le decía a la gente que yo estaba enferma, que necesitaba cuidados en casa. En realidad, no quería que yo le contara a nadie lo que sucedía entre esas paredes. «Nadie te va a creer»,
me amenazaba. Dirán que eres una chica mentirosa, ingrata, que quiere perjudicar a su propia madre. Y yo lo creía. Al fin y al cabo, ¿quién le haría caso a una niña contra la palabra de un adulto? Especialmente en una época y en un lugar donde pegarle a un hijo se consideraba normal, parte de la educación. Y así fui cerrándome, encogiéndome, intentando volverme invisible para no despertar su ira. Por la noche, cuando ella por fin se dormía, generalmente después de beber hasta caer, yo me deslizaba fuera de mi habitación e iba a la cocina. Abría el cajón donde mi padre guardaba sus pocas cosas personales, cosas que logré esconder antes de que mi madre las tirara. Una navaja pequeña que él usaba para cortar cuerdas en el jardín, un pañuelo que aún tenía su olor, una foto amarillenta, la única que teníamos, tomada el día de mi bautizo. Sujetaba esos objetos contra mi pecho, como si pudiera absorber un poco de su fuerza, como si pudiera sentir su presencia protegiéndome, y luego regresaba a mi habitación, escondiéndolos debajo del colchón, antes de que mi madre pudiera descubrirlos. Fue en una de esas noches, casi 6 meses después de la muerte de mi padre, que comencé a planear mi huida. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo de esa manera. Cada día era peor que el anterior. Mi madre se estaba hundiendo cada vez más en el alcohol, en las drogas que un hombre extraño comenzó a traerle. Había días en que no salía de la cama, temblaba, sudaba, le gritaba a personas que no estaban allí. En otros tenía una energía frenética. Hablaba sin parar, hacía planes locos, decía que nos sacaría de allí, que se iría a la capital, que sería rica. Y en todos esos días, yo era la que lo sufría. Yo era el saco de boxeo, la válvula de escape para toda la rabia, toda la frustración, toda la locura que se apoderaba de ella. Ya no me acordaba de lo que era sonreír, de lo que era sentir alegría. Mi cuerpo estaba cubierto de marcas, mi corazón de cicatrices aún más profundas. Comencé a guardar comida. Un pedazo de pan aquí, una fruta allá. Junté la poca ropa que aún me servía. Cogí el dinero que encontré escondido en una lata de galletas en la cocina. Dinero que mi madre probablemente guardaba para comprar más bebida o drogas. No era mucho, pero tal vez era suficiente para llevarme hasta el pueblo vecino, donde vivía una tía que yo apenas conocía, hermana de mi padre. Planeé todo para un domingo, el día en que mi madre generalmente bebía más y dormía más profundamente. Iba a esperar a que se durmiera, coger mis cosas y salir por la ventana de mi habitación, que daba al patio trasero. Desde allí, seguiría por el camino que mi padre me mostró una vez, a través del pasto de don Geraldo, hasta llegar a la carretera principal. Con suerte, conseguiría un aventón con alguien que estuviera yendo al pueblo vecino, pero el destino tenía otros planes para mí. La víspera del día que había planeado huir, mi madre llegó a casa antes de lo normal y no venía sola. Trajo consigo a un hombre que yo nunca había visto, alto, delgado, con una mirada que me dio escalofríos tan pronto como se posó en mí. «Esta es mi hija», dijo, presentándome como si yo fuera un objeto. «Doriña, saluda a don Walter. Se quedará con nosotras un tiempo». Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Había algo depredador en la forma en que ese hombre me miraba, en cómo se pasaba la lengua por los labios mientras me medía de arriba a abajo. «Mucho gusto», murmuré, bajando la vista al suelo. «El gusto es mío, Doriña», respondió con una voz que parecía el arrastrarse de una serpiente. «Tu madre me habló mucho de ti». Esa noche, los gritos fueron peores que nunca. No solo los de mi madre, sino también los de ese hombre. Oí ruidos de muebles siendo arrastrados, cristales rompiéndose, risas extrañas y luego silencio. Un silencio pesado, opresivo, que me dejó aún más aterrorizada que los gritos. De madrugada, cuando todo parecía tranquilo, oí que la puerta de mi habitación se abría lentamente. Fingí que estaba durmiendo, el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que se podía oír. Sentí el olor a bebida y a tabaco, antes incluso de sentir el peso en el colchón a mi lado, y luego una mano pesada sobre mi boca. «Calladita», la voz de don Walter susurró en mi oído. «No queremos despertar a tu madre. Nosotros queremos». Lo que sucedió después fue tan terrible que mi mente, para protegerse, borró muchos detalles. Recuerdo su peso sobre mí,
el dolor, el miedo paralizante. Recuerdo intentar gritar, pero su mano callosa me tapaba la boca con tanta fuerza que apenas podía respirar. Recuerdo las lágrimas corriendo por mi rostro, mis ojos fijos en la ventana, donde podía ver un pedacito del cielo estrellado. Pensé en mi padre. Pensé que si él estuviera vivo, nada de eso estaría pasando. Él me habría protegido, habría mantenido a los monstruos lejos. Pero mi padre ya no estaba, y yo estaba sola con los monstruos que habían invadido nuestra casa. Cuando finalmente terminó, cuando él salió de mi habitación cerrando la puerta en silencio tras de sí, me acurruqué bajo las sábanas y lloré. Lloré hasta que no tuve más lágrimas, hasta que mi cuerpo adolorido cayó en un estado de letargo que no era exactamente sueño, sino una huida temporal de esa insoportable realidad. Al día siguiente apenas podía caminar. Mi madre no pareció notarlo, o si lo notó, no le importó. Estaba demasiado ocupada con su nuevo amigo, riendo a carcajadas en la cocina, mientras preparaba un desayuno que olía mejor que cualquier cosa que ella hubiera hecho en los últimos meses. «Ven a comer, Doriña», me llamó como si fuera un día normal, como si nada hubiera pasado, como si no le hubiera entregado a su propia hija a un depredador. Me senté a la mesa, con la mirada baja, incapaz de mirar a ninguno de los dos. Sentí la mirada de don Walter sobre mí, esa misma mirada, depredadora de la noche anterior. Sentí náuseas, pero me forcé a tragar un poco de café para no llamar la atención. «Hoy vas a limpiar toda la casa», mi madre anunció como si me estuviera dando una buena noticia. «A don Walter le gusta una casa ordenada, ¿verdad, Walter?» Él asintió, pasándose la mano por el cabello grasiento. «Me gusta Elena, y también me gusta una chica que sabe obedecer». El doble sentido de esas palabras no se me escapó, incluso con mis 10 años recién cumplidos. Entendí en ese momento que la pesadilla de la noche anterior no había sido un evento aislado, era el comienzo de algo mucho peor. Cuando ellos salieron después del desayuno, fueron a comprar tabaco. Me dijeron, corrí al patio y vomité todo lo que había logrado tragar. Después, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo descontrolado, entré en casa de nuevo y fui directo a mi habitación. Cogí el hatillo que ya tenía preparado para mi huida. Metí dentro los pocos recuerdos de mi padre que había logrado salvar y salí por la parte de atrás. No podía esperar hasta el domingo. No podía pasar una noche más en esa casa, incluso si no lograba llegar hasta mi tía, incluso si tenía que dormir en el monte, sería mejor que quedarme allí esperando a que el monstruo regresara. Pero no llegué ni al final del patio. Mi madre y don Walter estaban de regreso. Los vi doblar la esquina. Corrí de vuelta a la casa, escondí el hatillo debajo de la cama y fingí que estaba limpiando la habitación como ella me había mandado. Esa fue, sin duda, la peor semana de mi vida. Cada noche traía el mismo horror, la misma desesperación. Durante el día, mi madre me trataba, a veces con completa indiferencia, a veces con una crueldad calculada, forzándome a trabajar hasta el agotamiento, humillándome delante de don Walter, pegándome por cualquier motivo o sin motivo alguno. «Deberías darme las gracias», me dijo una noche, después de darme una bofetada tan fuerte que me zumbó el oído. «A Walter le gustas. Él puede sacarnos de esta miseria, puede llevarnos a la gran ciudad, pero para eso tienes que complacerlo. ¿Entendido?» Lo entendí perfectamente. Mi propia madre me estaba vendiendo, sacrificándome por lo que ella creía que sería una vida mejor. El amor que ella nunca sintió realmente por mí se había transformado en algo mucho peor. Una indiferencia tan profunda que le permitía cerrar los ojos al sufrimiento de su propia hija. Fue el domingo, el día en que yo originalmente había planeado huir, que todo llegó a un punto culminante. Estaba lavando ropa en la pila del patio, con las manos ya en carne viva de tanto fregar, cuando oí gritos que venían de dentro de la casa. Mi madre y don Walter estaban discutiendo sobre algo de dinero, sobre que él le había prometido darle más de lo que le estaba dando. «Dijiste que me ibas a sacar de aquí», ella gritaba, la voz entrecortada por el alcohol que ya comenzaba a beber temprano. «Dijiste que tenías dinero, que conocías a gente importante, y dijiste que tu hija valía la pena». Él respondió, la voz fría como el hielo.
Pero ella es solo una mocosa llorona, ni siquiera puede hacer bien lo que quiero. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Oí un ruido de algo rompiéndose. Luego el sonido de un cuerpo cayendo pesadamente al suelo. Después, silencio. Un silencio pesado, cargado de algo terrible. Me quedé paralizada en el patio, el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que iba a estallar. Unos minutos después, don Walter salió por la puerta de la cocina. Había sangre en su camisa, en sus manos. Él no me vio, pasó de largo, como si yo fuera invisible, y desapareció por el caminito de tierra que pasaba detrás de nuestra casa. Cuando finalmente tuve el valor de entrar, encontré a mi madre tirada en el suelo de la sala, un hilo de sangre goteando de su frente, donde una herida abierta mostraba donde se había golpeado con la esquina de la mesa. Estaba inmóvil, pero respiraba. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No sentí lástima, no sentí miedo, no sentí nada aparte de un profundo cansancio. Estaba harta de vivir en ese infierno, de que me trataran como un objeto, de que me abusaran y me descuidaran las personas que debían protegerme. Busqué mi atillo escondido debajo de la cama, regresé a la sala y sin mirar de nuevo a mi madre inconsciente en el suelo, caminé hacia la puerta. Fue cuando oí su voz débil, pero cargada de odio. Si sales por esa puerta, no vuelvas. Nunca más. Me detuve, con la mano ya en la manija. No me di la vuelta. No quería ver su rostro. No quería guardar esa última imagen de ella. No pretendo volver, respondí con una voz que no parecía la mía. Una voz que sonaba más vieja, más cansada de lo que cualquier niña de 10 años debería sonar. Y luego ella dijo algo que me heló hasta los huesos. Te buscaré. Te encontraré donde quiera que vayas, y cuando lo haga, te arrepentirás de haber nacido. Fue la gota que colmó el vaso. El poco autocontrol que me quedaba se esfumó. Me di la vuelta, enfrentándola por primera vez, viéndola tirada en el suelo, sangrando, patética en su rabia impotente. Usted no es mi madre. Mi madre murió junto con mi padre ese día. El odio que vi en sus ojos en ese momento debió haberme asustado, pero no lo hizo. Era como si hubiera crecido 10 años en esos últimos 6 meses, como si hubiera visto tanto horror que ya nada pudiera afectarme. Salí por la puerta y comencé a correr. Corrí como nunca antes, sin mirar hacia atrás, sin pensar en nada, aparte de poner la mayor distancia posible entre mí y esa casa que se había transformado en mi infierno personal. No sé cuánto tiempo corrí, ni a dónde iba exactamente. Solo sé que, en algún momento, exhausta, con los pies sangrando dentro de los zapatos viejos, llegué hasta la casa de doña Cecilia. No había planeado ir allí. Mis pies parecían haberlo decidido por sí solos. Llamé a la puerta con los últimos vestigios de fuerza que me quedaban. Y cuando ella abrió, cuando vi su rostro amable transformarse en horror al verme en ese estado, sucia, lastimada, con los ojos vacíos de tanto llorar, simplemente me derrumbé. Ayuda. Fue todo lo que pude decir antes de que el mundo se oscureciera a mi alrededor. Me desperté en una habitación limpia y aireada, con cortinas de encaje meciéndose con la suave brisa que entraba por la ventana. Por un instante, pensé que todo había sido una pesadilla terrible y que vería a mi padre entrar por la puerta en cualquier momento. Pero el dolor en mi cuerpo, los moretones en mi piel, me trajeron de vuelta a la realidad. No estaba en casa. Estaba en la casa de doña Cecilia. Ella entró en la habitación trayendo una bandeja con sopa y pan. Tenía una sonrisa amable en el rostro, pero sus ojos mostraban preocupación. «Por fin te has despertado», dijo, poniendo la bandeja en la mesita de noche. No me preguntó nada, no me presionó, solo se sentó en el borde de la cama y me sujetó la mano mientras yo comía. Lentamente, cada cucharada parecía pesar 1 tonelada. Pasé 3 días sin poder hablar bien. Respondía solo con gestos, asentimientos de cabeza, monosílabos. Era como si mi voz se hubiera quedado atrapada en esa casa junto con todas las partes de mí que habían sido destruidas. Doña Cecilia respetó mi silencio, me curó las heridas, me dio ropa limpia, me dejó dormir cuanto lo necesitara. Al 4.º día, cuando el sol entraba por las rendijas de la cortina, formando dibujos en el suelo de madera,
Finalmente logré contarlo. Las palabras salían a trompicones, entrecortadas por sollozos, por momentos en que el aire parecía esfumarse de mis pulmones. Le conté sobre los golpes, los insultos, las humillaciones. Le conté sobre el amigo de mi madre, sobre lo que me hacía en las noches oscuras. Le conté sobre la indiferencia de mi madre, sobre cómo ella lo sabía y lo permitía, como si yo no fuera más que una moneda de cambio. Doña Cecilia me escuchó sin interrumpir. Vi las lágrimas silenciosas descender por su rostro arrugado. Vi cómo sus manos apretaban el rosario que siempre llevaba consigo. Cuando terminé, exhausta, ella me abrazó de una forma en que hacía meses que no me abrazaban. Con cariño, con respeto, con una protección genuina. «Nunca más volverás a esa casa, Doriña», prometió, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Nunca más». Ese mismo día, doña Cecilia llamó a la policía. El comisario vino a la casa. Un hombre de mediana edad con un bigote espeso y ojos serios. Tuve que contarlo todo de nuevo, cada detalle doloroso, mientras él lo anotaba en una pequeña libreta. Vi su rostro endurecerse al oír sobre el amigo de mi madre. Vi la compasión en sus ojos cuando hablé de las noches en que mi madre me encerraba en la habitación, sin comida, como castigo por cualquier cosa. «Vamos a ir a buscar a su madre y a ese hombre», aseguró, ajustándose el sombrero antes de irse. «Ningún niño merece pasar por lo que has pasado, niña». 2 horas después, supimos que habían encontrado a mi madre, pero no a don Walter. Él había desaparecido, probablemente huyendo a otro pueblo en cuanto se dio cuenta de lo que había hecho. Mi madre fue llevada a la comisaría, gritando y pataleando, diciendo que yo era una mentirosa, que me estaba inventando historias para perjudicarla, pero las heridas en mi cuerpo contaban otra historia. Y cuando el médico del pueblo me examinó y confirmó los abusos, ya no hubo forma de negarlo. Mi madre fue detenida, acusada de negligencia, maltrato y complicidad en los abusos que sufrí. Supe después que la enviaron a un hospital psiquiátrico en Port Madrid, donde fue diagnosticada con esquizofrenia, trastorno bipolar y otras condiciones que yo, de niña, apenas podía pronunciar. Fue internada de forma obligatoria. Nunca más la vi. En cuanto a don Walter, nunca se supo su paradero. A veces, en mis pesadillas, aún veo su rostro, aún siento su olor a tabaco y a sudor, aún oigo su voz susurrando en mi oído, pero con el tiempo aprendí a despertar de esas pesadillas y a recordar que estaba a salvo, que él nunca más podría alcanzarme. Doña Cecilia se convirtió en mi tutora legal. No fue fácil. En esa época, que una mujer soltera adoptara a una niña era algo casi inédito, especialmente en un pueblo pequeño como Valle de la Serena. Pero ella era respetada en la comunidad, tenía dinero e influencia, y, lo más importante, quería darme un hogar. Luchó por mí como nadie nunca había luchado antes. La adaptación fue lenta y dolorosa. Tenía pesadillas casi todas las noches. Me despertaba gritando, sudando frío, creyendo que estaba de vuelta en esa casa, que mi madre me estaba pegando, que don Walter estaba entrando en mi habitación. Doña Cecilia nunca perdió la paciencia. Se sentaba a mi lado, sujetaba mi mano hasta que me calmaba. Me contaba historias felices hasta que lograba dormirme de nuevo. Durante el día, los fantasmas también me perseguían. Tenía miedo de salir, de que la gente supiera lo que me había pasado, de que me juzgaran, de que cuchichearan a mis espaldas. La vergüenza era como un pesado manto que yo cargaba, incluso sabiendo, en el fondo, que la culpa no era mía. Doña Cecilia contrató a una profesora particular para que me enseñara en casa, ya que yo no podía enfrentarme aún a la escuela. Doña Eunice venía 3 veces por semana. Me enseñaba lengua, matemáticas, ciencias y, lo más importante, me trataba como a una niña normal, no como a una pobrecita. Poco a poco fui reconstruyéndome. Aprendí a confiar de nuevo, primero en doña Cecilia, luego en doña Eunice, luego en el jardinero que cuidaba de los rosales y que tenía las manos callosas como mi padre, luego en el perro callejero que doña Cecilia adoptó para hacerme compañía. Su casa era grande, antigua, llena de rincones para explorar, de libros para leer, de historias para descubrir.
Era tan diferente de la casa pequeña y asfixiante donde yo había vivido con mis padres, que a veces parecía que esa vida anterior le había sucedido a otra persona, no a mí. Doña Cecilia nunca intentó reemplazar a mis padres, nunca me pidió que la llamara mamá, nunca fingió que el pasado no existía. Al contrario, me animaba a hablar de mi padre, a mantener vivos los buenos recuerdos, sus enseñanzas sobre las plantas, sobre la vida. Y cuando el dolor por su pérdida se volvía insoportable, ella simplemente me abrazaba y me decía: «Llora todo lo que necesites, Doriña. Las lágrimas limpian el alma». Sobre mi madre hablábamos menos, no por prohibición o tabú, sino porque las heridas aún estaban muy abiertas. Con el tiempo, doña Cecilia me ayudó a entender que mi madre era una persona enferma, que lo que ella hizo no fue por pura maldad, sino por una mente rota que nunca recibió el tratamiento adecuado. «Eso no justifica lo que te hizo», me explicó doña Cecilia un día, mientras bordábamos juntas en el porche. «Nada lo justificará jamás, pero entenderlo puede ayudarte a no cargar el peso del odio por el resto de tu vida». Y ella tenía razón. Tardó años, décadas incluso, pero con el tiempo logré no odiar a mi madre. No la perdoné. Hay cosas que van más allá del perdón humano, pero aprendí a no dejar que el odio hacia ella consumiera mi vida, mi futuro. Cuando cumplí 12 años, doña Cecilia me preguntó si me gustaría volver a la escuela regular. Le tenía miedo, claro, pero algo dentro de mí quería intentarlo. En mi cabeza de niña, volver a la escuela era como demostrar que había sobrevivido, que los monstruos no habían ganado. El primer día fue terrible. Los rumores, los cuchicheos, las preguntas mal disimuladas. El pueblo era demasiado pequeño para que mi historia no fuera conocida, distorsionada, agrandada en los círculos de chismes. En el recreo, me quedé sola en un rincón del patio, deseando desaparecer. Fue cuando ella se acercó. Lucia, una chica delgada con trenzas y una sonrisa fácil, se sentó a mi lado sin ceremonias, me ofreció la mitad de su sándwich y comenzó a hablar sobre cómo la profesora de matemáticas tenía un bigote que se parecía al de su padre. No preguntó sobre mi historia, no me trató como a una pobrecita, solo me ofreció amistad, así de simple. Lucia se convirtió en mi primera amiga de verdad. Con ella volví a aprender a jugar, a reír, a ser una niña. Íbamos juntas a la escuela, estudiábamos juntas, nos pasábamos los fines de semana una en casa de la otra. Su familia me acogió como si yo fuera una hija, sin preguntas, sin juicios. Por primera vez, desde la muerte de mi padre, sentí que pertenecía a algún lugar. Los años fueron pasando y con ellos las heridas más superficiales fueron sanando. Terminé la escuela primaria, entré al instituto, comencé a soñar con un futuro. Quería ser profesora como doña Eunice y doña Teresa. Quería marcar la diferencia en la vida de otros niños. Doña Cecilia apoyó mi sueño desde el principio. «La educación es lo único que nadie puede quitarte, Doriña», me decía. Ahorraba para enviarme a una buena escuela en la capital cuando llegara el momento. Cuando yo tenía 15 años, doña Cecilia enfermó. Al principio eran solo dolores en las articulaciones, cansancio, cosas que ella atribuía a la edad avanzada. Pero pronto quedó claro que era algo más serio. El médico del pueblo, después de muchos exámenes, le diagnosticó un cáncer avanzado. Le dio pocos meses de vida. Fue mi turno de cuidarla como ella me había cuidado a mí. Dejé la escuela temporalmente. Me dediqué por completo a hacer sus últimos días lo más cómodos posible. Leía para ella cuando sus ojos estaban demasiado cansados. Le peinaba sus cabellos blancos, que se le caían poco a poco. Le sujetaba la mano en las noches en que el dolor era demasiado fuerte para dormir. En sus últimos días, con la voz débil, pero los ojos aún llenos de esa luz especial, doña Cecilia me hizo prometer que no dejaría que el pasado definiera mi futuro, que viviría plenamente, que buscaría la felicidad que merecía. 2 meses antes de mi 16º cumpleaños, partió serenamente mientras dormía. El vacío que dejó fue inmenso, un dolor diferente de cualquier otro que yo ya había sentido. No era el dolor agudo y violento de los abusos, ni la desesperación asfixiante de perder a mi padre. Era una tristeza profunda, mezclada con gratitud, con amor,
con la certeza de que había sido bendecida por haber tenido a esa mujer extraordinaria en mi vida, aunque fuera por poco tiempo. El testamento de doña Cecilia reveló que ella lo tenía todo preparado: la casa, sus bienes, unos ahorros considerables. Todo quedó para mí. Más que eso, ella había arreglado para que yo me quedara bajo la tutela de su sobrina, Carmen, una mujer joven y amable que vivía en Madrid y que vino al pueblo solo para el entierro de su tía y para conocerme. Carmen me dio a elegir. Podía quedarme en el pueblo, en la casa que había sido de doña Cecilia, con una gobernanta para que me cuidara hasta alcanzar la mayoría de edad, o podía ir con ella a Madrid, donde tendría más oportunidades de estudio. La Ensium. Decisión fue difícil. El pueblo era lo que yo conocía, donde tenía a mis pocos amigos, donde los recuerdos, buenos y malos, estaban arraigados. Pero algo dentro de mí, tal vez esa misma fuerza que doña Cecilia había visto, me impulsó a un nuevo comienzo. Elegí Madrid. A los 16 años, dejé el pequeño pueblo atrás y me mudé a la gran ciudad, un mundo completamente diferente de todo lo que yo conocía. Lucia lloró al despedirse, prometiéndome que me visitaría en las vacaciones. La casa de doña Cecilia se alquiló a una familia joven, con el dinero yendo a una cuenta a mi nombre para que lo usara cuando cumpliera 18 años. La adaptación a la vida en Madrid no fue fácil. El ruido, el ajetreo, la impersonalidad de la gente, todo me asustaba. Pero Carmen fue paciente. Me dio tiempo y espacio para adaptarme a mi propio ritmo. Terminé el instituto en una escuela privada, gracias al dinero que doña Cecilia me había dejado. No hice muchos amigos. Todavía cargaba con esa desconfianza, ese miedo de acercarme demasiado a la gente, pero me dediqué a los estudios con una determinación que sorprendía incluso a los profesores. Cuando llegó el momento de decidir qué hacer después, no tuve dudas. Me presenté al examen de acceso a la carrera de magisterio. Lo pasé con la mejor nota, para orgullo de Carmen y, estoy segura, de doña Cecilia, donde quiera que ella estuviera. Durante la carrera, algo comenzó a cambiar en mí. A medida que aprendía sobre desarrollo infantil, sobre psicología, sobre cómo los niños reaccionan a los traumas, empecé a entender mejor lo que me había pasado. Empecé a darme cuenta de que no había sido mi culpa, que no había nada malo en mí, que yo había sido víctima de personas enfermas y crueles. Esa comprensión fue liberadora. No borró las cicatrices, no eliminó las pesadillas que todavía me visitaban ocasionalmente, pero me permitió mirar hacia adelante con más claridad, con menos peso. Me gradué a los 19 años y pronto conseguí un empleo en una escuela primaria en un barrio de la periferia de Montbouchy, Madrid. Eran niños pobres, muchos con historias de vida tan o más difíciles que la mía. Me vi reflejada en las miradas asustadas de algunas, en los comportamientos agresivos de otras, en la tristeza silenciosa de las más calladas. Y fue allí donde encontré mi verdadera vocación. No era solo enseñar a leer y a escribir, era ser para esos niños lo que doña Cecilia había sido para mí, un puerto seguro, una luz al final del túnel, alguien que creía en ellos cuando nadie más lo hacía. Regresaba a casa exhausta todos los días, pero con una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Estaba marcando la diferencia, estaba transformando vidas, estaba honrando la promesa que le había hecho a doña Cecilia de vivir una vida plena y significativa. Fue en esa escuela donde conocí a Jorge, el profesor de educación física. Él era diferente a cualquier hombre que yo hubiera conocido, amable sin ser débil, fuerte sin ser intimidante, gracioso sin ser cruel. A los niños les encantaba, y a mí, poco a poco, también me empezó a caer bien. Nuestra amistad creció lentamente, con respeto mutuo y un genuino interés el uno por el otro. Él me invitaba a tomar café después de clase, me prestaba libros que creía que me gustarían, me hacía reír con sus historias sobre los desastres culinarios que protagonizaba. Tardé en darme cuenta de que me estaba enamorando, y cuando me di cuenta, el miedo casi me paralizó. Los fantasmas del pasado regresaron con toda su fuerza, las manos ásperas de don Walter, su aliento a bebida, el dolor, el asco,
La vergüenza. ¿Cómo podría amar a alguien después de todo eso? ¿Cómo podría confiar en un hombre lo suficiente como para dejar que se acercara? Casi huí, casi pedí un traslado a otra escuela, casi me rendí antes de siquiera intentarlo, pero luego recordé la promesa que le había hecho a doña Cecilia. Vivir, amar, dejarme ser amada. Una tarde de otoño, se lo conté todo a Jorge. Sentados en un banco del parque, con las hojas secas cayendo a nuestro alrededor como una lluvia dorada, abrí mi corazón y mi historia. Le hablé de mi padre, de su muerte, de mi madre, de don Walter, de los abusos. Le hablé de doña Cecilia, de cómo me salvó, no solo físicamente, sino emocionalmente. Le hablé de mis miedos, mis inseguridades, de lo difícil que era para mí confiar, entregarme. Jorge me escuchó en silencio, respetuoso, sin interrumpirme. Cuando terminé, exhausta y vulnerable como nunca antes, había estado delante de nadie. Él simplemente cogió mi mano y la besó suavemente. Gracias por confiar en mí lo suficiente como para compartir esto, me dijo, los ojos llenos de lágrimas. Tu historia no me asusta, Doriña. Solo me hace admirar aún más a la increíble mujer en que te convertiste, a pesar de todo. En ese momento, algo se sanó dentro de mí, no por completo. Algunas heridas nunca sanan del todo, pero lo suficiente como para permitirme dar un paso adelante, para arriesgarme, para intentarlo. Nuestro noviazgo fue lento, respetuoso, cada paso dado con cuidado y consideración. Jorge nunca me presionó, nunca exigió más de lo que yo estaba lista para darle. Cuando los fantasmas aparecían, y aparecían con frecuencia al principio, él era paciente, me daba espacio, me recordaba que yo estaba a salvo, que él nunca me haría daño. A los 21 años, me casé con Jorge en una ceremonia sencilla en la Catedral de Salamanca. Yo tenía 22 años, y por primera vez sentía que la vida podía ser buena. Compramos una casa pequeña en el mismo barrio de San Juan, cerca de donde yo ya vivía. Jorge logró abrir su tienda de telas y yo pasé a trabajar con él. Éramos felices, a nuestra manera tranquila. El único sueño que nunca realizamos fue el de tener hijos. Los médicos nunca supieron explicar exactamente por qué, pero sospechaban que los traumas físicos que sufrí en la adolescencia habían dejado secuelas. Lloré por esa pérdida, claro, pero Jorge siempre decía, somos una familia, completa, tú y yo. El resto es un regalo si llega. Y así vivimos año tras año, construyendo nuestra pequeña felicidad cotidiana. La tienda prosperó. Nos mudamos a una casa más grande. Hicimos algunos viajes. Conocí el mar por primera vez a los 30 años en Huelva. La vida seguía su curso, tranquila como un río que finalmente encontró su camino después de pasar por muchas piedras. En 2010, Romildo enfermó. Un cáncer de páncreas, de esos que cuando se descubren ya están demasiado avanzados. Y no es 6 meses se fue. Fue un dolor diferente de todos los que ya había sentido. No el terror agudo de los abusos de la infancia, sino una tristeza profunda, un inmenso vacío por perder a mi compañero de casi 35 años. Me quedé perdida por un tiempo. Vendí la tienda. No tenía ganas de seguir sola. Me pasaba los días en casa mirando las paredes, las fotos que mostraban nuestra vida juntos. Fue mi hija de corazón, Cecilia, la hija de mi mejor amiga Durbalina, a quien reencontré por casualidad años después de llegar a Salamanca, quien me sacó de ese letargo. Tía Lucinda, me dijo un día, usted necesita hacer algo con las manos. El corazón se calma cuando las manos trabajan. Fue ella quien me inscribió en un curso de cerámica en el centro comunitario del barrio. Fui a regañadientes, más para complacerla que por un interés real. Pero en la primera clase, cuando sentí la arcilla fría y maleable entre mis dedos, algo despertó en mí. Una creatividad que ni siquiera sabía que existía. Una forma de expresión que nunca había experimentado. Comencé haciendo piezas simples, vasijas, jarrones pequeños. Luego, un día, inspirada por una revista sobre arte popular español, intenté hacer una gallina pintada en miniatura. No quedó perfecta, claro, pero había algo en ella, en los lunares blancos sobre el cuerpo oscuro, en la forma peculiar de la cabeza, que me encantó. Hice otra y otra,
cada una un poco diferente, cada una con su propia personalidad. La gente comenzó a anotarlas, a preguntar si estaban a la venta. Casi sin darme cuenta, empecé un pequeño negocio que creció más de lo que yo podría haber imaginado. Hoy, a los 72 años, mis gallinas pintadas y de cerámica son conocidas en toda Salamanca. Vendo en ferias de artesanía, tengo una pequeña página en internet que mi sobrina nieta me ayuda a administrar y hasta recibo encargos de otras ciudades. Es un trabajo que me trae alegría, que ocupa mis manos y calma mi corazón, como Cecilia dijo que sucedería. Vivo en el mismo apartamento en San Juan, donde creé tantos recuerdos con Romildo. Es mi rincón de paz en este mundo. Tengo mi taller de cerámica en la habitación del fondo, mi colección de gallinas favoritas en la estantería de la sala, mis libros, mis buenos recuerdos. Durvalina viene a visitarme todas las semanas. Tomamos té juntas, conversamos sobre los viejos tiempos y los nuevos. Nunca volví a Jaraíz de la Vera o a Plasencia. Nunca más tuve noticias de mis padres. Supe por la inspectora Silma que ambos fueron condenados a muchos años de prisión. Si todavía están vivos, no lo sé, ni quiero saberlo. Esa parte de mi historia está cerrada, guardada en un lugar de mi memoria al que visito cada vez menos. Salamanca. Me acogió, me dio una nueva vida, me permitió ser quien yo realmente soy. No la víctima, no la superviviente, sino simplemente Lucinda, la artesana de las gallinas pintadas, la viuda de Romildo, la amiga de Durvalina, la tía abuela de Corazón de Taina y sus hermanos. Una mujer que aprendió que la vida, incluso después del peor de los horrores, puede florecer de nuevo. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí en este viaje de memorias, algunas dulces, otras amargas, quiero dejarles con algunas palabras que he ido reuniendo a lo largo de mis 72 años de vida. Para quien está pasando por situaciones difíciles como las que viví, quiero decir, no está solo. El silencio es el mayor aliado del abuso. Hablar, aunque sea difícil, aunque las palabras se queden atrapadas en la garganta, es el primer paso hacia la liberación. Hoy en día hay tantas formas de buscar ayuda que no existían en mi época. Teléfonos para denuncias, comisarías especializadas, profesionales preparados para acoger. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad para volver a empezar cada día. Cuando llegué a Salamanca, con 18 años y solo una pequeña maleta, creí que nunca sería feliz de verdad, que las cicatrices eran demasiado profundas. Pero estaba equivocada. Los mejores capítulos de mi historia apenas estaban comenzando. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los días más oscuros, en el sótano de esa casa en Plasencia, cuando creí que no aguantaría un día más, había una pequeña llama de esperanza que se negaba a extinguirse. Fue esa llama la que me llevó a guardar ese diario, a ir a la comisaría, a tener el valor de cambiarlo todo. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitarme todo. Y descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no podemos más. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder y elegí vivir, no solo sobrevivir. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Las cicatrices invisibles que llevamos muestran que podemos florecer incluso después de la tormenta. Y ahora, mis queridos que me ven, quiero pedirles algo de corazón. Si este video los conmovió de alguna forma, si mi historia hizo alguna diferencia en su vida, por favor, aprieten ese botón de suscripción ahora mismo. No es solo por mí, es porque cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Y quién sabe si así podemos llegar a esa chica, a ese chico, a esa mujer que necesita oír que no está sola, que hay esperanza. Y más, compartan este video inmediatamente con alguien que crean que necesita oír este mensaje.
Su actitud puede salvar una vida, puede darle valor a alguien que está sufriendo en silencio. En los comentarios, dejen la palabra resurrección, para que yo sepa quién vio hasta el final y comprendió la esencia de mi historia. Recuerden siempre, no importa cuán oscura sea la noche, el sol siempre vuelve a brillar, y ustedes merecen estar aquí para ver ese amanecer. Gracias por escucharme.